¿Cómo están? Muy buenas tardes, que el Señor sea bendiciendo sus vidas en este día domingo. Sean todos muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Para los que no me conocen, yo soy la pastora Camila Silva, junto a mí está el pastor Francisco Silva, mi amado esposo. Juntos servimos en el reino de Dios y somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Amén. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro ministerio se llama Iglesia Imperio del Mesías. Somos fundadores de Iglesia Imperio del Mesías. Y así también tenemos una red internacional de hijas del Mesías. El Padre ha estado restaurando a lo largo del país y así también en diferentes naciones. Honramos a la presencia de Dios por poder estar hoy compartiendo contigo una hermosa palabra, un hermoso mensaje de parte de Dios. Y en esta tarde queremos bendecirte a través de la palabra de Dios. Queremos llenar tu corazón de fe y de alegría y de gozo, porque dice cuando vienen las escrituras de Dios en nuestro corazón y todo lo que viene del Padre es transformado a su voluntad. Entonces, en otras palabras, si tú tienes angustia, en esta hora se transformará en gozo. Si tú estás enfermo, serás sano. Si tú estás cautivo, serás libre en el nombre de Jesús. Y esto no es porque una mujer, Jesús de Nazaret está vivo y Él ha resucitado, y Él en medio de la tormenta, en medio de la escasez, Él se glorifica. Honramos al Padre por poder ser hijos de Dios y poder sernos llamados hijos de Dios. Damos gracias a Él porque podemos en este tiempo poder estar llegando a tantas casas, a tantas personas con a lo mejor con mucha necesidad espiritual, necesidades, y no sabes qué hacer ni dónde correr y recurrir. Y usted tiene que entender que para eso está Jesús de Nazaret. Él es el primordial en nuestras vidas. Él es lo máximo que podamos tener en nuestro corazón. Él es dueño de todo lo que somos nosotros. Él es dueño de toda nuestra vida. Y eso es lo que muchas personas hoy lo ignoran y no entienden, que Jesús de Nazaret debe tener el primer lugar en tu corazón, el primer lugar en tu vida. Es muy importante que le des gracias al Padre por todo lo que Él ha hecho en tu vida, y te puedas tú hoy día, en el nombre de Jesús, escribirnos y comentar y tú decir: yo le doy gracias al Padre porque Él me sanó, porque Él me libertó, Él hizo conmigo grandes cosas, y por tan solo poder darme Él salvación y vida eterna, yo le doy gracias al Padre porque Él pagó un precio por nuestras vidas. Es importante que tú puedas dar testimonio, puedas honrar el nombre de Jesús, puedas honrar lo que Él es. No seas un mal agradecido con su presencia, no seamos mal agradecidos con lo que Él está haciendo con nosotros. Por eso es muy importante que hoy día el espíritu de autocompasión pueda salir de tu vida y tú ya dejes de andar buscando que las personas pongan atención en ti a través de la depresión, a través de la angustia, a través de muchas cosas, de la enfermedad, porque hay muchas personas que se aferran a esas enfermedades y no quieren ser libres porque tienen un espíritu de angustia en su corazón, un espíritu que ha venido de autocompasión, y el Padre no se glorifica en aquellas personas cuando tú te aferras a la enfermedad. Es muy importante que tú en esta hora renuncies a toda enfermedad, renuncies a todo espíritu de autocompasión y tú digas: Señor, ya me cansé de andar en esta condición, yo quiero ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Es muy importante eso, que lo puedas entender, para que el Padre sea glorificándose hoy en tu vida. Amén. Así que vas a levantar tu mano al cielo y te pido que puedas cerrar tus ojos para que podamos orar y entrar en una hermosa presencia de parte de nuestro Padre y poder hoy darle honra y gloria a Él y solo a Él. Es muy importante que nos pongamos unánime, en un acuerdo, y podamos recibir la palabra de nuestro Señor Jesús. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Espíritu de Dios, estamos aquí reunidos, Señor, junto a tus hijos. Estamos reunidos, Padre, junto a todo aquel que está conectado con nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el primer lugar de cada uno de los corazones. Toma el primer lugar, Padre. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Sabemos que tú ya estás aquí, que estás entre nosotros y sobre nosotros en esta hora. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que aquí hay un pueblo, Padre, redimido. Aquí hay un pueblo buscando y teniendo hambre de tu presencia. Rompemos todo espíritu de Satanás, rompemos toda acechanza del enemigo, rompemos todo lazo del enemigo en esta hora, declarando, Padre, que los corazones empiezan a ser sanos, los corazones son
Argentina, hijos, sean bendecidos. Saludamos a todos los que nos están mirando. Ahí a Silvana Castro, Anciano Valentino, Karina, a todos los que nos están mirando. Yuli, sean muy bendecidas. Anciana Mónica, sea muy bendecida en esta tarde. Y así también a cada una de las conexiones que nos siguen a lo largo del mundo, así sea en Perú, Bolivia, Argentina, en el nombre de Jesús. Y prepárense por lo que se viene en esta tarde. Es poderoso, es dado de Dios que podamos estar hoy aquí reunidos, pudiendo oír el mensaje de salvación. Amén. 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 Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día de bendición, y yo le quiero dar gracias también a todos los hijos que ayer estuvieron con nosotros conectados y también pudieron obedecer. Yo ayer hablé también una palabra de mucha bendición, donde hablamos también que usted podía manifestar a través de textos, a través de palabras, de la Biblia, por supuesto, en el Facebook. Y yo sé que algunos claramente lo han hecho, y yo me pongo contento con las personas que están pudiendo oír la palabra y ponerla en práctica. Amén. Porque hoy día hay tanta gente que pone cosas que quizás no edifican a nadie en el Facebook, otras asustan, otras son noticias que llevan 3 años y las ponen como si fueran de hoy. Entonces hay mucha falsa información, y la verdad es que hay mucha gente que, o mismos ministros que hablan de una mentalidad positiva, pero la verdad es que la Biblia no nos enseña una mentalidad positiva, nos enseña una mentalidad de fe. Y es importante que nosotros podamos entender que la palabra nos enseña fe del principio hasta el fin. No hay mentalidad positiva en el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, buenas de salvación, good news. Entonces es importante que cuando tú puedas entender qué es el Evangelio, son buenas noticias, buenas de salvación. Entonces el mundo allá afuera habla y dice viva la vida hoy día, y bueno, también lo dice el que canta también, Ricky Martin, también dice vive la vida loca, viva la vida acá. Pero nosotros, más allá que una vida en la tierra, estamos y sabemos que si hoy día nos tenemos que ir, nos vamos a ir con nuestro Señor y Salvador Jesús. Si hoy día tenemos que morir, si Él nos llama a su presencia, sabremos que estamos en los brazos del Padre, descansaremos ahí y viviremos en el reino eterno. Así que yo le doy gracias a las personas que oyen la palabra de Dios y la ponen por práctica, las personas que puedan estar oyendo, porque la palabra de Dios nos habla y dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero lamentablemente la iglesia ha estado oyendo, pero no la palabra de Dios. La gente oye los miedos, oye cuántas muertes hay, y yo le digo algo, estemos orando por las personas que están perdiendo seres queridos, pero no tan solo orando, sino que también llamando, publicando, ayudando a que la gente pueda tener fe, a que la fe pueda ir creciendo, que tú y yo podamos ser un instrumento de salvación, que tú y yo podamos tomar el teléfono, quizás alguna red social, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea quizás WhatsApp, que tú mandes un mensaje y este mensaje esté lleno de la palabra de Dios. Quizás tú no tengas palabras propias para decir, pero tú puedes tomar una palabra de alguien más. La palabra de Dios que está escrita tiene muchos versos hermosos, quizás una predicación muy poderosa que a ti te haya ayudado a levantarte en fe, y esa palabra también puede ayudar a los demás. Es importante que podamos tomar esto en cuenta, porque para palabras positivas allá afuera está lleno. Ya tenemos acá en Chile a Bielsa, que hizo libros, hacía charlas, y vemos también gente que hacía charlas positivas y también tomaron la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque una mentalidad positiva te puede ayudar en un momento, pero te puede ayudar en el tiempo. Pero el Evangelio real, el Evangelio eterno, el Evangelio te ayuda en la eternidad. Esa es la diferencia entre una palabra positiva y el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio no es positivismo. Hay iglesias que hablan todo positivo, y hay pastores que han enseñado a través de sus años: diga todo positivo, pero yo te enseño algo, dígalo a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gente positiva no va a agradar a Dios por ser positiva, pero gente con fe sí va a agradar a Dios, porque esta es la que demanda el reino. Entonces es importante que nosotros podamos hacer una
una separación. Es importante que tú pienses en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nos quiere bendecir, que nos quiere sobreabundar, pero sobre todas las cosas, Él nos quiere ayudar a que tengamos vida eterna, ayudar a que podamos entender y comprender el Evangelio, ayudar y comprender que hay una vida más allá de esta vida, que esta vida es pasajera y la vida eterna es, como lo dice la palabra, eternidad. Y la eternidad se va a manifestar en la salvación eterna o en la perdición eterna. Ahí usted tiene también, ¿verdad? Es importante que el Señor esté en su corazón. La palabra de Dios en Marcos 16:15 nos habla: el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Entonces es importante que nosotros podamos entender: el que cree en qué, en una palabra positiva, no, en el Evangelio del Reino, que cree que Cristo vino por ti, murió por ti, fue a la cruz por ti, Él llevó nuestros pecados, transgresiones, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó todo. Entonces cuando nosotros vemos la gente y los muros de Facebook cristianos, que muchos ni siquiera salen fotos de las personas, entonces uno dice, este Facebook será falso, porque la gente se identifica con cosas de los hombres, pero no se identifica con el mensaje, no se identifica con Cristo, no se identifica con la salvación. Entonces es importante que tú, si vas a ocupar las redes sociales, un consejo, puedas hacerlo de la mejor manera y que la gente pueda saber quién eres tú. Mucha gente no tiene fotos de ellos mismos porque dicen que los satanistas van a tomar su foto y la van a hacer algo. Entonces, ¿tu fe está puesta en los satanistas? ¿Tu fe está puesta en el hechicero o está puesta en Cristo? Esa no es mi pregunta. Mi pregunta es muy clara: ¿usted cree más en Dios o cree más en Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda? Vuelvo a preguntar: ¿usted en quién cree? ¿Más en Cristo o cree más en Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda? Es muy claro, muy claro. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros tenemos que no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Lo hablamos ayer, porque a través de la potencia y el poder de Dios viene la fe. Entonces es importante que nosotros podamos entender, comprender y hacer la buena voluntad de Dios. Hay personas que tienen miedo a todo, salir a la calle, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a un resfrío, miedo a todo. Y hoy día vemos que hay iglesias incluso que enseñan a tener miedo a Dios, y a Dios tú no le puedes tener miedo, sino que tú le tienes que tener temor. El temor reverente es lo importante, no el miedo. Amén. Así que nosotros lo hagamos con todos. Es importante que tú aproveches las redes sociales para poder hacer mensajes. Yo no sé cuánto, si vemos las personas que hoy están escribiendo acá, yo no sé cuánto están escribiendo en su Facebook diariamente o le mandan mensajes a las personas que realmente lo necesitan diariamente. Es importante que nosotros lo hagamos y lo podamos ejecutar. Entonces es importante que nosotros, yo vengo 40 años en el Evangelio, la verdad, que vengo viendo y viviendo, y la verdad es que es importante que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Es importante que hay más gente que cree en el adivino, hay gente que cree en la hechicería, incluso se congregan, pero la palabra de Dios nos advierte en Apocalipsis 15:20 que ningún hechicero tiene parte en el reino de Dios. Lo enseña la palabra y dice que los perros y los hechiceros los ponen en la misma categoría, perros y hechiceros, y están fuera. Léalo en su Biblia, lo dice en Apocalipsis 15, me parece, verso 20. Entonces ahí está la palabra de Dios muy clara. Entonces la palabra de Dios tiene que hacer un efecto, pero ¿a quién va a hacer efecto? Aquellos que la oigan con fe. Ayer hablamos y leímos la escritura que la palabra sin fe no puede surtir efecto, aunque sea leída de la Biblia verdadera, pero la palabra sin fe no es una palabra efectiva. ¿Por qué? Porque es importante que usted al hablarla hable con fe, y usted al escucharla la escuche con fe, y la oración del justo puede mucho. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en Santiago 5:17, que la oración del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? En Santiago 1:16 nos enseña confesar los pecados también, no guardar ese pecado, sino confiéseselo a Cristo, vaya al lugar correspondiente, y es importante que podamos hablar y decir: Padre Celestial, me estoy equivocando, pero hoy día el Padre Celestial está más vigente y más vivo, y Él está presto para oírte. Pero si las personas no quieren decir la verdad, no quieren oír al Padre, entonces o simplemente vamos al Padre con mentiras, hablamos mentiras. La palabra de Dios muy clara dice en Juan 8:44
que todo aquel que miente es hijo de Satanás, el diablo, porque él es padre de mentira, homicida desde el principio. Entonces yo invito a las personas a que no estén mintiendo, a que no estén hablando palabras malas, sino que hablando palabras de bien. La palabra de Dios en Mateo 6, verso 14 y 15 nos enseña que si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco puede perdonarnos. Entonces es importante que hoy día usted vaya, vea la palabra, estudie la palabra, los textos que le estoy diciendo están en su Biblia, y podamos ejecutar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en Proverbios 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines son de muerte. Entonces a veces nosotros buscamos nuestros propios caminos. ¿Cuáles son esos caminos? El camino que busca la gente es un camino más simple, es un camino de poder llevar un evangelio liviano, un evangelio sin demanda, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin voluntad, un evangelio sin fe y por último un evangelio sin ni siquiera creer en Jesús el Cristo. Entonces es importante que nosotros hoy día hagamos la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios que nos habla, ¿verdad? Nos habla. También está la palabra de Dios en Salmo 14. En Salmo 14 dice que cuando Él hiciere volver la cautividad de Sión, ¿verdad? Seremos como aquella nación. Y el verso 14:7 también nos habla y nos invita a poder creer. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos ver la palabra de Dios en Romanos 8:1 dice que nuevas criaturas somos, que no hay condenación para los que son nuevas en Cristo, o sea, son edificados en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos edificar en Cristo, que edifiquemos en la roca sólida, porque la roca sólida ahí vamos a mantenernos. Pero ¿cuál es esa roca sólida? Es su decisión, la decisión que usted hoy día elija. Entonces yo no sé con quién se identifica usted, pero la verdad es que muchas personas se identifican con gente que practica hechicería, y eso se identifican ellos. Otros se identifican con adivinos, otros se identifican con gente que habla palabra positiva, otros se identifican con alguien más. Pero Jesús va donde la samaritana y le dice: 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Le da una palabra de ciencia, una palabra profética, y esta mujer, la samaritana, sabía de la palabra de Dios. Los samaritanos sabían de la palabra de Dios, mas no tenían el Espíritu, no tenían reservado para ellos la manifestación del Espíritu Santo. Ellos tenían la letra escrita, y entonces cuando nosotros oímos y dice que la letra mata, no es porque tú sepas más de la letra de la palabra. Cuando hay mucha gente que dice que la letra mata. La letra es la ley. La ley mataba cuando veían a una mujer en adulterio. Esta tenía que ser apiedrada hasta la muerte. Por eso es que es esa expresión, la expresión que la letra mata. Fe de fruto, fe de don y fe también de medida. Son 3 tipos de fe distintos los que nosotros tenemos que ir cultivando, caminando con ellos. Entonces nosotros vemos, Proverbios 18, verso 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué estás hablando tú? ¿Estás hablando palabra de verdad o palabra de mentira? ¿Palabra de bien o palabra de mal? Y esto no es positivismo. La palabra de verdad es la palabra de Dios, que nace de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? En Isaías 55:11. Es importante que la palabra nace de la boca de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía, porque la palabra de Dios va acompañada de poder, de autoridad. Hechos 1:8, y recibiréis. Entonces ahí viene el Espíritu Santo cuando estaban todos unánimes. Entonces la palabra de Dios te enseña a estar unánimes, a hablar la verdad, no andar hablando mentira, hablarle con la gente correcta. Entonces es importante que nosotros nos identifiquemos. Yo de verdad me da mucha tristeza muchas veces cuando veo muchas cosas en los muros de gente que hasta son pastores, son gente que ministros, ancianos de iglesia, de otra iglesia, y entonces uno ve tantas cosas que suceden. Pero es importante que la palabra de Dios venga y haga vida en los corazones. La palabra de Dios haga vida. ¿Por qué? Porque nosotros no nos avergoncemos del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder y potencia de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios que nos va a hablar en este día. Y vaya a Marcos 14. Vamos a hablar Marcos 14, verso 32. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Así que es importantísimo que usted tenga Biblia, lápiz en mano, y pueda tener la mejor fe para recibir de la palabra de Dios. Amén. No tenga esperanza, tenga fe. La esperanza viva que habla la Biblia es fe. Amén. Porque a muchos dicen: yo voy a esperar.
pero la palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo está con vosotros, en vosotros, sobre vosotros. Entonces hoy día es importante que usted ponga fe. Amén. Yo veo muy poca gente que cree en Dios, muy poca gente que cree en Dios en estos 40 años que llevo en el Evangelio, muy poca gente que cree en Dios. Cada día conozco más personas que no creen en Dios que creen en Dios. Vemos nosotros cómo la palabra de Dios justifica hoy día muchos pastores que están muriendo no por coronavirus, sino que están suicidándose. Y vemos a otros pastores diciendo, sí, porque estaba complicado. No, o sea, entonces, ¿qué nivel de compromiso tenemos con la iglesia? No nos avergoncemos del Evangelio. Si alguien está complicado, que hable. Si alguien está complicado, que diga. Si alguien está complicado, que renuncie y siga en un tratamiento del reino, o sea, en oración, en ayuno, en búsqueda. Pero nosotros no podemos salir a buscar la salida más simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con aquellos que están muriendo en China? Están derribando iglesias todos los días. 80 países en el mundo están persiguiendo a los cristianos. 80 países en el mundo persiguen a los cristianos. En Rusia mucho tiempo están persiguiendo a los cristianos. Corea del Norte está persiguiendo a los cristianos. China está persiguiendo a los cristianos. La ONU ya hizo están firmando los últimos arreglos para hacer la persecución a los cristianos. Entonces, las cosas están mostradas, las cartas, digamos, están mostradas, las cartas del mundo. Pero es importante que nosotros podamos tener fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces hoy día la gente pone más fe en un hombre que más fe en Cristo. El hombre te va a ayudar cuando es un hombre de Dios. La mujer te va a ayudar cuando es una mujer de Dios y cuando están llenos de la palabra de Dios. Pero una mujer con un consejo natural, un hombre con un consejo natural, no te va a poder ayudar en la eternidad, solamente te va a ayudar en un tiempo. Entonces por eso es importante que nosotros leamos la palabra, leamos la escritura, hagamos lo que tenemos que hacer y podamos ejecutar la verdad. La verdad es Cristo, no hay otra verdad. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad y la vida, es el camino, no hay otro. Amén. Amén. Vaya la palabra de Dios que está ¿dónde la dije? En Marcos 14, verso 32. Vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. La palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo va a un lugar, al Getsemaní. El Getsemaní es el último lugar donde Jesús ora antes de que vayan a apresarlo, antes de su camino a la Vía Crucis y la crucifixión, ¿verdad? El camino a la cruz. Entonces es importante que nosotros podamos entender, Jesús va a ese lugar a orar, y este lugar también es llamado prensa de olivos, prensa de aceite, lugar de aceite. Entonces es importante que va con sus discípulos, pero no es que toma 3 y los pone aparte. ¿Por qué va con, quizás no dice, no especifica con cuánto iba, pero sí iba con más de 3? Pero sin embargo Jesús toma a 3 y los pone aparte, porque el Evangelio es así. El Evangelio dice la palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Para qué? Caerán miles y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces es importante que nosotros podamos entender hoy día de qué se trata la palabra, de qué se trata el Evangelio. Si nosotros no hablamos con la verdad, entonces el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros. ¿Por qué? Invalidamos el poder de Dios, invalidamos a Cristo, invalidamos a Jesús. Leamos la Biblia con una impresión. Yo no sé cuántos leen la Biblia y quedan impresionados de lo que ocurrió, y yo no sé cuántos leen la Biblia y realmente creen lo que sucedió. Pero la verdad es que yo, ves que leo la Biblia, lágrimas caen de mis ojos. Ves que leo la Biblia, veo cómo los pasajes se hacen más reales en mi vida cada día. Dice la palabra de Dios, Jesús ora en el Getsemaní, verso 32 de Marcos 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto yo voy y oro, ¿verdad? O voy yo y oro, dice Jesús. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Tomó a 3, no tomó a cualquiera, tomó a 3, importancia de 3. Amén. Es la importancia de que tomó a tres discípulos de él para sentarlos en un lugar aparte. ¿Por qué? Porque él demanda el discipulado
radical, el discipulado verdadero, el discipulado que tú tienes que ser llamado hijo. Cuando tú estás en un discipulado, Jesús va a tomar de ti y te va a dar orden, te va a decir lo que tienes que hacer. Pero hoy día tenemos una iglesia volante, una iglesia que no quiere recibir órdenes de nadie, una iglesia que no quiere apegarse a nada, una iglesia que no se quiere sujetar a nada, una iglesia que no quiere creer en nada, no se quiere sujetar bajo una cobertura de nada. Entonces, ¿cuándo el evangelio va a crecer? Cuando realmente obedezcamos la palabra de Dios. Lea 14 de Salmos 14:7. Lea 14:1 y después 14:7 de Salmos, por favor. Entonces, y lea Proverbios 14:10 también. Amén. Salmo 14. Sí, Salmo 14, por favor. ¿1? Sí, 1. Amén. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón No hay Dios. no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Amén. Por eso el otro día alguien me decía aquí, es que yo no creo en eso, yo no creo. Y yo le dije en vivo, le dije, oh, la Biblia habla de ti, te llama necio. Quizás hay gente que estaba oyendo y se asustó, gente que se molestó y pueden decir, oye, el pastor, ¿cómo puede decir eso? El pastor, ¿cómo puede decir eso? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia dice mucho más cosas, mucho más fuertes. 14:7. 14:7. No, 14:1. No, es 14. El mismo que estaba leyendo. Leyó el verso 1, ahora lea el verso 7, por favor. Ahora termina ese salmo. El último verso del salmo. Que no tiene más versos. Amén. Oh, que de Sión salieran la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué? Porque la descendencia se alegra. Cuando alguien vuelve al Espíritu, cuando alguien vuelve al Cristo, alguien vuelve a la casa, alguien vuelve, el Padre se alegra. El Padre se alegra. Pero ¿cómo va a volver la gente si nosotros somos los que estamos? Usted que me está oyendo, usted es el que está iniciado en el Evangelio. Usted es el que se inició, o quizás usted tomó esto por una herencia, pero no sea una herencia que alguien le llevó a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, a la iglesia de aquel nombre. Esto es que usted tenga una responsabilidad de llevar el Evangelio. Esta es una responsabilidad de llevar el Evangelio. Pero si el mensaje no sale con lo correcto, ¿sabe qué? Me paro un poco. ¿Sabe qué? Póngame atención, por favor. No ponga que va a orar, no ponga que... Después hablamos de la oración. Por favor, pongan atención acá, no sean falta de respeto, estamos predicando. Si usted está en la iglesia, no está pidiendo oración al hermano, no está pidiendo... Por favor, pongámonos serios. Estamos en una reunión online y déjense de andar saludando, déjense de andar viendo y déjense de andar pidiendo oración. Eso lo hacemos al final. Amén. Amén. Siga. Amén. Entonces, por favor, escúcheme. Si no están atentos al celular, escúcheme, por favor. Pongámonos serios. Esto es algo serio. Aquí hubo gente que estuvo orando. Habemos gente que estuvimos orando. Habemos gente que estuvimos ayunando. Habemos gente que estuvimos en la madrugada orando para esto. Por favor, respete la presencia de Dios. Toca ahí. Amén. Ahora, lea por favor. 14. 1. No, 14:7. 14:7. Salmo 14:7 dice: Oh, que de Sión salieron la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. ¿Cuándo? Cuando hiciere salir de la cautividad. ¿A quiénes? Al mismo pueblo. El mismo pueblo el que estaba cautivo. Hoy día nosotros decimos tener gente allá afuera cautivo. Pero si nosotros andamos atentos al celular, venimos a la reunión, andamos atentos a los niños, andamos atentos a que vuela una mosca, que vuela un zancudo, que el pastor no pintó eso, que hizo esto, que la iglesia es bien más grande, que la que yo iba era mejor. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a salir realmente de la cárcel espiritual si no estamos atentos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, cuando se escucha como sin fe, es imposible. Oh, Gálatas insensatos, Gálatas 3 del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? Para turbarlos, para sacarlos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos atentos de otras cosas, estamos atentos de otras cosas, estamos atentos en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes con tu esposo? ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes con tu familia? ¿Cuáles son las conversaciones que tú tienes con tus amistades?
Las conversaciones deben ser conversaciones de edificación. Las conversaciones deben ser llenas del Espíritu, llenas de la palabra de Dios. Pero hoy día tenemos un pueblo que no quiere oír nada, no quiere, le da lo mismo. Le da lo mismo y dice el necio en su corazón, oh, Dios no existe. Y eso lo dice, lo vimos en Salmo en 14, ¿verdad? 1, dice. Amén. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y no hay quien haga el bien. ¿Cuándo vamos a hacer el bien si no estamos atentos a la palabra? ¿Cuándo vamos a hacer el bien si no estamos atentos de nada? ¿Por qué? Porque la gente le da lo mismo hoy día. Nadie me manda. Me cambio para allá. Total, hay 20 predicadores, hay 20 gente haciendo Facebook Live. Está bien, pero péguese a uno de esos 20 y haga caso. Es importante. Las almas son de Dios, no son mías, no son del pastor de la esquina, no son del pastor de la vuelta. Las almas son de Dios. Pero el pastor de allá, el otro pastor de allá, el ministro de allá, el evangelista de allá, el profeta, el apóstol, está para edificar su vida. Pero si nosotros no queremos oír, no queremos escuchar, entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Si queremos hacer nuestra propia verdad, nuestro propio evangelio, nuestras propias cosas. Por eso Jesús estaba en el Getsemaní triste. Por eso estaba triste, por eso quiero que me oiga hoy día. Si está conectado, oiga a este servidor que está acá, a esta servidora que está acá. Por favor, le pido por favor, oiga. Dice, verso 32. ¿Leyó Salmo 14:10? 14:10. Amén. Después lo leo. Vinieron. No, sí. 14:7. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy y oro. Jesús estaba enseñando con su ejemplo. Estaba yendo y orando. No estaba yendo y haciendo escándalo, estaba yendo a orar. Amén. Ahora, verso 33. Y tomó consigo a 3 personas. Diga conmigo, 3 personas. 3 personas. 3 personas. 3 personas. Que son la imagen. De donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Seguimos entonces. Era Pedro, principal, en la lista de los primeros está Pedro, segundo Jacobo y tercero Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pregunta: ¿cuándo Jesús se comenzó a entristecer y a angustiar? ¿Cuándo Jesús se comenzó a entristecer y a angustiar? ¿Cuándo fue a orar? Piensa un momento. ¿Cuándo Jesús se comenzó a entristecer y a angustiar? No se comenzó a entristecer y a angustiar cuando fue a orar. Jesús no podía estar triste y angustiado. Pastor, pero usted no está leyendo el contexto completo. Esta es la última oración antes que Jesús fuera a la cruz, ¿verdad? Y más adelante, en los versos que siguen, en el 33, en 34, en 35, 36, 37, ahí habla y que dice Jesús, si es necesario, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque muchos pastores le van a enseñar con esta enseñanza, ¿verdad? Le va a enseñar con esta enseñanza, ¿sabe qué? Que Jesús estaba triste porque tenía que ir a la cruz. Jesús no podía estar triste porque regresó y estaban dormidos, porque se entristeció antes. Jesús no estaba triste porque se regresó y estaban dormidos, porque todavía Jesús no sabía que estaban dormidos. Jesús no podía entristecerse por algo que iba a pasar. Ahora bien, vamos a ver por qué se entristeció Jesús. Miren, escuchen. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entristecer y angustiar son 2 situaciones o 2 momentos o 2 circunstancias distintas en el corazón de un hombre, ¿verdad? Triste es una cosa y angustioso es otro. Una persona puede estar triste porque le sucedió algo, pero una persona puede estar angustiado porque eso mismo que le sucede no puede tener un resultado bueno, o no va a tener un resultado bueno, o no puede tener la solución para poder salir de una forma alegre del problema. Amén. Pero ahora vamos a ver, verso 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedados aquí y velad. O sea, antes que Jesús
viera que ellos se iban a quedar dormidos, estaba triste, pero estaba triste y angustiado. Una persona no puede estar triste porque puede saber que sus discípulos se van a dormir, pero no va a estar angustiado. Pero ¿sabe por qué Jesús estaba triste y angustiado cuando tomó a estos tres principales? Porque recordemos quién es quién es Juan, el apóstol del amor. ¿Quién es Juan? Al que se le fue encomendado cuidar a María, su madre, de Jesús. Al que se le fue encomendado escribir, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Vemos a Jacobo, pero aquí también vemos a Pedro, Petros, la piedra. Amén. Pero entonces es importante que Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y se tenía que ausentar de cuerpo físico. Se tenía que ir y ellos tenían que quedar con la enseñanza que Él les había entregado hace 3 años o 3 años y medio, según los historiadores, lo que Jesús anduvo en su ministerio. Jesús va y está 3 años o 3 años y medio con sus discípulos. Este es el último ejemplo donde Él los lleva a orar. Saca a 3 y los separa y les dice: ustedes estén velando, o sea, ustedes estén en oración, ¿verdad? Cuando Jesús vuelve, estaba triste porque ellos estaban dormidos, pero Jesús se puso triste y angustiado antes que volviese, porque Jesús sabía que el pueblo iba a quedar sin liderazgo. Sabía que estos hombres, aunque habían visto señales, milagros, prodigios, habían visto muertos resucitar, ¿verdad? Ahí tiene Marcos 5, 22 y 23, donde está la hija de Jairo, donde el principal se postra. Vemos Juan 3, 4, donde viene el principal, ¿verdad? Nicodemo, hijo de José, amigo de José de Arimatea, los que fueron y ellos le dieron la tumba después, ¿verdad?, a Jesús, para que se cumpliese la escritura. Entonces vemos cómo Jesús estaba triste porque la iglesia no entendía nada. La iglesia, estamos hablando de 3 líderes que Jesús tenía en ese liderazgo, en el círculo íntimo. Saca a 3 líderes y cuando los saca los toca, los toma, los impone mano, pero no para ungirle, sino que los toca y los ve. Entonces ve lo que está en sus corazones, y lo que estaba en sus corazones, Jesús sabía que no iban a ser líderes que tomaran el liderazgo ya. No iban a tomar el liderazgo ya. No sabían, no discernían los tiempos, no sabían los tiempos que estaban viviendo, no sabían que Jesús iba a ir al madero, estaban atentos de otras cosas, a lo mejor estaban atentos de las barcas. Pedro tenía 2 barcas. Juan, todos los hombres que estaban ahí trabajaban en diferentes cosas. Entonces a lo mejor estaban afanados. Yo no sé si usted está afanado hoy día en su trabajo. Yo no sé si usted está triste porque gente está muriendo de coronavirus o de neumonía, o está muriendo a lo mejor sin Cristo por una enfermedad de cáncer o SIDA. Porque dentro de toda la gente que está muriendo, hay mucha que está muriendo de cáncer, está muriendo de SIDA, está muriendo de diferentes enfermedades sin tener a Cristo en su corazón. Entonces entendamos que el coronavirus está acelerando muchas muertes. Pero yo no sé si usted está afanado en llevar el mensaje o realmente está afanado en decir: yo quiero que la economía vuelva porque yo necesito comprarme mi casa, yo necesito comprarme mi carro, yo necesito trabajar porque si no trabajo no como. Entonces está bien que usted pueda tener necesidad, pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Padre, antes que usted le pida, Él ya sabe su necesidad. Pero la necesidad suya no tiene muchas veces que ver, o la necesidad del hombre, más que suya o mía, la necesidad del hombre físico en la tierra muchas veces no tiene nada que ver con la necesidad de Dios. La necesidad de Dios es que el hombre sea salvo. La necesidad del hombre es tener dinero. Entonces vemos 2 necesidades distintas. Jesús lo sabía. Jesús estuvo con sus discípulos, caminó con sus discípulos, 3 años y medio caminó con sus discípulos. Toma 3 principales de sus discípulos, los toma aparte, pero el corazón de Jesús estaba triste y angustiado porque sabía que no habían entendido el mensaje, sabía que Pedro también le iba a negar, sabía que los discípulos, los apóstoles también se iban a dispersar, sabía que el evangelio del reino no iba a ser predicado como se debía, porque había gente que ni siquiera creía, había visto milagros, había visto también a Juan, ¿verdad? Juan, primo de Jesús, que no siguió a Jesús. Discípulos de Juan se fueron con Jesús y otros discípulos de Juan se quedaron con Juan. Juan manda y pregunta: Juan, ¿qué Juan, pastor? Juan el Bautista.
va y le dice a sus discípulos: vayan y vean, ¿acaso este es el que tiene que venir o tiene que venir otro? Juan vio las señales, iglesia. Juan vio las señales, vio el cielo abrirse. Lea Juan 3, todo el capítulo 3, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Antes de que Jesús va entre el 4, el capítulo 4 va al desierto. En el capítulo 3 estaba abriéndose el cielo. Habló el Padre con voz audible. El Espíritu Santo baja en forma corporal de paloma. Pero ni así Juan siguió a Jesús. Juan no siguió a Jesús. Hay discípulos de Juan que se quedaron con Juan y otros discípulos siguieron a Jesús. La Biblia lo enseña. Hay otros discípulos que Jesús no va a buscar los discípulos de Juan, no va a buscar los discípulos de los fariseos, no va a buscar los discípulos de los saduceos, no va a buscar los discípulos de los escribas, sino que Jesús va a buscar sus propios discípulos, gente que a lo mejor no tenía nada que ver con la palabra, no tenía nada que ver con la escritura, pero estaban ahí. Entonces cuando encuentra, usted lo véalo en... ¿Dónde está? Señor, dame el texto. Mateo 4:18, véalo, y Jesús encomienda a sus discípulos. Véalo, Mateo 4:18 dice que estaban dos. ¿Quién eran? Pedro y Andrés, hermanos. Entonces nosotros vemos la palabra de Dios. Jesús va a buscar a personas que no le conocían. Vemos a Mateo en el banco de los tributos, cobrando impuestos. Vemos a Zaqueo que sube en el sicomoro. ¿Dónde está? Lucas 19, verso 1 de adelante. Ahí está el sicomoro, ahí está el hombre Zaqueo. Y antes de Mateo 19, terminando Lucas 18, dice que estaba el joven rico, se acerca a Jesús. O sea, era gente que no tenía religión, no tenía una creencia, pero sin embargo tenía una necesidad en el corazón. Así se acerca Jesús a ti, y tú tienes que tener a Jesús en tu corazón y una necesidad, pero la necesidad tuya tiene que ser de ser salvo, de que tu familia sea salva, de que los que te rodean sean salvos. Pero la necesidad del hombre y de la mujer hoy día es sanarse. ¿Para qué te quieres ser sano si no quieres tener vida eterna? ¿Para qué quieres ser sano si no hay que predicar? ¿Para qué quieres ir a la iglesia si el pastor lo hace todo? El apóstol lo hace todo, el profeta lo hace todo. Ay, mire, pastor, yo no hago nada porque yo soy una ameba. No, tú eres un hijo de Dios, un hombre que fue lavado en la sangre de Cristo. Tú eres alguien que tiene que creer en la virtud de la sangre del Cordero. Es importante. El mundo allá afuera cree que somos hechos de un Big Bang. El mundo allá afuera cree que somos hechos de una explosión. ¿Y esto quién lo dijo, que éramos hechos de una explosión? ¿Sabe quién propuso esa teoría? Lo propuso un cura católico. Un cura católico propuso esa teoría. Dijo, no sé de dónde venimos, no sé. Entonces, ¿cómo un cura católico que estaba ejecutando la religión católica, que por supuesto tiene los libros que su Biblia tiene, pero ni siquiera creía en que veníamos de Adán y Eva, y él dijo en su mente, venimos del Big Bang? Algo sucedió, donde de una explosión van a hacer un orden. Explote un home center, explote un Home Depot, no aparecen casas hechas. Explotó un Home Depot, pastor, se llenó de casa alrededor. No, ¿sabe lo que quedó? Una explosión. Entonces nosotros tenemos que creer la palabra, ser fieles a Dios. El necio dice en su corazón, Dios no existe. Lo vimos nosotros. ¿Dónde está? En el verso 14 de Salmos. Entonces es importante que no seamos como aquellos, no seamos como aquellos que pensamos que podemos caminar sin fe. Vamos a leer Santiago 1, verso 5. Vamos a ver el verso 6. Santiago 1, verso 6, por favor. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender la palabra, iglesia. 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, no dudando nada. Entonces cuando nosotros hablamos de la palabra, ¿realmente creemos en la palabra? ¿Realmente creemos en la palabra? ¿Por qué Jesús se colocó triste cuando fue a orar? Porque Jesús sabía que estos hombres habían caminado con él, habían visto salvar a gente. Pedro había estado con él cuando estuvo en los endemoniados, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque los endemoniados de Gadareno, ¿cierto?, reconocieron la autoridad en Jesús, reconocieron el señorío. Los demonios se postraron delante de Jesús y los demonios le hablaron y le dijeron, ¿qué tienes contra
nosotros antes de tiempo. ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, los demonios creen más que la propia iglesia. Satanás, el diablo, cree más en Jesús que la propia iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que Jesús es real. Él lo tentó en el desierto. Pero nosotros hoy día tenemos que creer. Más bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Más bienaventurado es aquel que no ha visto y ha creído. ¿Sabe qué? Hoy día, ¿cuántos de vosotros, cuántos de nosotros, cuántos del mundo están dispuestos a ser mártires? Mártires. ¿Cuántos están dispuestos a morir por causa de Dios? Yo creo que muy pocos están dispuestos a venir a la iglesia, muy pocos están dispuestos a ofrendar, muy pocos están dispuestos a diezmar, menos morir por causa de Dios. ¿Quién va a estar hoy día dispuesto, pastor? ¿Qué me está hablando? Eso no es para mí, eso es para la iglesia, el remanente. La iglesia está recibiendo persecución, muchos pastores están muriendo, pero no están acallando la boca de que Cristo no existe porque son mártires. Son mártires, pero hoy día nosotros nos avergonzamos del evangelio, hablamos del evangelio sin fe, predicamos sin fe, hacemos las cosas sin fe. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir el pago del cielo? ¿Cuándo vamos a recibir de verdad ese galardón? ¿Cuál galardón? Lea Santiago 1:9. 1:9. ¿Qué dice? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Amén. ¿Por qué? Porque es necesario que lo hagamos. Es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios. No porque somos mejores, somos más ricos. No porque tenemos más dinero. No porque hacemos algo mejor. Porque nosotros debemos ser humildes. ¿Sabe que Jesús tuvo pena? Léase el 1:7. Santiago 1:7. 1:7 y 1:8, lea, por favor. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. En todos sus caminos. Es inconstante. ¿Por qué? Hoy día tiene fe, mañana no tiene fe. Hoy día cree en esto, mañana cree en la bruja. Hoy día cree en el número del quino, mañana cree en el número de no sé qué. Hoy día cree en el pastor que predicó, mañana cree en la no sé quién. Así está la iglesia hoy día. Así está la iglesia hoy día. Así está la iglesia hoy día. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Hay gente que recibe tanta información que tienen menos fe. Lo único que tiene es información en la cabeza. Y yo no. La Biblia no enseña que alguien va a ser salvo por tener información. Es más, la gente que más tiene información sin el Espíritu Santo, ¿sabe lo que están llenando su cabeza? De basura. Porque la verdadera información del reino se llama palabra revelada de Dios, la palabra que viene llena del Espíritu. Pero hoy día hay gente subiendo mensajes de pastores que no creen en el infierno y lo suben a su Facebook. ¿Por qué? Porque no lo informamos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? El discernimiento que tenemos que tener es tan fino, que nosotros tenemos que aprender a discernir. Yo con mi esposa, ¿sabe que tomo los libros y digo, este libro no es de Dios? Tome, pastor, pero lo escribió alguien. No. Eso tiene algo raro. Yo cuando estaba en el principio del cristianismo, en el principio de estar enamorado de Dios, en el principio de estar enamorado de las cosas de Dios, yo tomaba libros, andaba por ahí por las ferias libres, andaba ahí y veía libros y yo le decía a mi esposa, esto algo tiene, pero no es de Dios. Pero me decía, mira, esto dice... Y comencé a investigar y a investigar gente que no son realmente de Dios. Entonces nosotros veamos, iglesia, de qué nos estamos alimentando, qué estamos creyendo. Vamos a ir a la palabra base. Dice verso 34, y les dijo, alma mía, dice verso 34, dice Jesús, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Verso 35 de Marcos 14. Yéndose un poco más adelante, se postró a tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Lo que él quiere, el Padre. Y vino luego y halló durmiendo y dijo a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? El discípulo, Jesús, el discípulo de Jesús, Pedro, aquel que se le fueron pasadas las llaves del reino, estaba durmiendo. Entonces, ¿qué será para la iglesia hoy día? Encerrada en una casa, encerrada con la comodidad, a lo mejor. ¿Cuántas horas estamos declarándole a Dios? ¿Cuántas horas estamos orando por las personas? ¿Cuántas horas estamos leyendo la Biblia?
Entonces nosotros, ¿sabe qué? Yo es impresionante, ¿sabe qué? Yo mismo he llamado hijos de la iglesia y le digo, ¿cómo está? Estoy súper bien, y después sale que están súper mal. Yo no quiero, ya, de verdad yo no quiero llamar a nadie, porque ¿sabe que es tan fácil pillar a la gente en la mentira? Lo llamo, ¿está bien? Sí, estoy bien. Después llamo a otro hijo y dice, sí, que hablé con el otro hijo, dijo que estaba mal. Entonces yo digo, pero que yo hablé con él, digo, está bien. Entonces uno no sabe quién creerle. Es impresionante la calidad de mentiras que hay. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ser realmente discípulos? Si realmente, no sé en qué confía la gente. Jesús estaba contristado hasta la muerte. Estaba contristado porque Jesús tenía que dejarle la responsabilidad a alguien, pero no tenía que dejarle la responsabilidad. Hoy día usted es esa persona que se está tratando en educar, se está tratando en su carácter, se está tratando en la fe, se está tratando, nosotros lo estamos tratando, todas las personas que pisamos la tierra nos estamos tratando. Pero es importante que nosotros tomemos la palabra con responsabilidad. Si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces ¿cuándo esperamos que Dios nos perdone? Si nosotros no alcanzamos a perdonar, lea por favor Mateo 6, verso 14, 15. Entonces es importante que nosotros podamos ver. Salmo 14, verso 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus finales son de muerte. Entonces nosotros tengamos el discernimiento. Un Jesús, sabe que estaba compungido. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que ver. Lea antes de leer eso. Ya, lea eso. Después vamos a mirar otro. Amén. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonáis sus ofensas, el Padre te perdona. O sea, el perdón no se siente. Para la gente que le quede claro, no va a sentir el perdón. A menos que sienta el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usted va a sentir todos los frutos del Espíritu. Va a sentir en ese momento el gozo en la iglesia. ¿Se ha fijado? Leo 15. Lea el 15. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿cuándo nosotros queremos que el Padre nos perdone? Si nosotros no somos capaces de perdonar, si no somos capaces de obedecer, si no somos capaces de ir por más. Entonces nosotros tenemos que saber, iglesia, que la palabra de Dios no vuelve vacía, sale de la boca de Dios y hace lo que tiene que hacer, y va a ser efectivo en lo que tenga que hacer, va a cumplir el diseño de lo que tiene que hacer. Eso dice el verso. Isaías 55, verso 11 lo dice. Entonces es importante, Jeremías 29 también lo habla, que aparece la palabra con un diseño. Entonces nosotros tenemos que saber, iglesia, que Jesús estaba compungido hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no había quien dejarle la palabra, no había quien dejarle el evangelio. Él sabía que la gente se iba a dispersar. Cuando fueron a la tumba, Pedro no fue el primero que fue a la tumba, fueron las mujeres. Entonces cuando después va María de Magdala, o la Magdalena, como quiera usted llamarle, y ella va a buscar a los demás. Y tampoco era el Pedro el que fue más rápido en llegar a la tumba, porque fueron dos personas los que llegaron a la tumba, hombres, y fue justamente el otro acompañante de Pedro el que llegó más rápido. ¿Por qué? Porque un título no te hace el que va a caminar en el camino correcto. Pedro se dispersó y después vuelve. Se dispersó y después vuelve, y tiene un evangelio poderoso. Tiene un evangelio donde se convierte en 3.000, donde se convierte en 5.000. Pero esto fue después en los hechos, ¿verdad? Donde son llenos del Espíritu Santo. Pero hoy día tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú no esperes ser lleno el día de mañana, porque el Espíritu Santo ya está contigo. Está contigo. Cuando tú reconociste a Cristo como tu único, personal y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Ya sea que seas pentecostal, que seas de una iglesia de esto, es importante que si tú recibes a Cristo, entonces recibe el Espíritu Santo. No es por una dominación, el Espíritu Santo viene sobre los que le reconocen. Romanos 10, verso 9 lo dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy día tenemos la palabra, tenemos al Espíritu, tenemos pastores, tenemos enseñadores, tenemos maestros, tenemos profetas. ¿Sabe lo que no tenemos? La voluntad. ¿Sabe lo que no tenemos? La voluntad. Yo le digo una cosa, mucha gente no quiere venir a la iglesia, pero tampoco quiere conectarse. ¿Sabe por qué? Porque no es que no tienen tiempo, no tienen la voluntad.
Por eso es que usted no ve a la gente en vivo, no ve a la gente porque dicen, pastor, estuvo linda la predica, pero vi la repetición, porque no tenía tiempo. No es que no tenga tiempo, tiene tiempo, no tiene la voluntad. Porque si alguien se muere hoy día, si alguien se muere mañana, le aseguro que van a pedir permiso en el trabajo para ir al funeral. Le aseguro que van a ir a pedir es para él. Estamos hablando de una situación normal porque el coronavirus no es así. Pero el tiempo existe. Lo que no existe es la voluntad de los hombres. Hoy día hay muy poca voluntad de los hombres. Hay muy poca voluntad de decir la verdad. Muy poca voluntad de hacer el bien. Muy poca voluntad de tomar tu muro y poner cosas que edifiquen a la gente. No poner cosas que en realidad son vergonzosas. Entonces es importante, iglesia, que nosotros tomemos y podamos ejecutar la palabra. Usa los medios que tú tienes para hacer. Vamos a seguir leyendo la palabra. Dice, verso 35. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y lloró, y si que fuese posible, pasa de mí esta copa y la copa, ¿verdad? Verso 36, verso 37, ahí está. Y vino luego y halló durmiendo, y dijo Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Cómo le dice Pedro a Simón? ¿A quién toma Jesús cuando se puso triste? ¿A Simón o no? Pastor, no. No tomó a Simón. ¿Sabe quién tomó? A Pedro. Pedro fue tomado aparte, no Simón. Pero sin embargo, cuando Jesús vuelve, le llama a Simón, porque lo llama como aquel que no había podido cumplir. Porque ¿quién le cambia el nombre a Pedro? O a Simón en realidad. Es Jesús. Jesús le pone Pedro. Jesús lo bautiza con otro nombre. Porque el nombre verdadero de Pedro es Simón. Entonces cuando él está haciendo una acción que no es correspondiente, le llama de su antiguo nombre. O sea, no era candidato para llevar el nombre nuevo. Aquí lo enseña. Entonces vino luego y los halló durmiendo. Y le dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Verso 41. Y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me va a entregar. Es importante que hoy día no seamos copiadores de las malas prácticas de los mismos discípulos que estaban durmiendo. Sus ojos dicen que estaban cargados de sueño. Entonces, ¿qué es? Es importante que el que oiga de verdad la palabra, oiga de verdad el Espíritu. No oiga a la conveniencia de cada uno. Oigamos a la conveniencia de Jesús. Practiquemos el Evangelio de verdad. Practiquemos el Evangelio del reino. Vamos caminando a un nivel mayor. Es importantísimo que nosotros hagamos realidad la salvación en las personas. ¿Cómo? Predicando, orando, ayunando, buscando de la palabra de Dios, buscando la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es importante que si hay alguien que está en un error, tú puedas decirle con buenas palabras, estás en un error, la palabra de Dios me enseña esto, y tú puedas orar por esa persona, no juzgándola, sino que diciéndole, estás en un error y esto no es bueno para ti. Es importante que nosotros tengamos eso. ¿Pero por qué Jesús estaba triste? Porque no había quien llevar el Evangelio. Jesús sabía que el Espíritu Santo iba a venir. Jesús sabía que todas las promesas se iban a cumplir. Pero hoy día el Espíritu Santo está triste. Y te lo voy a demostrar. Vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 8:26. Esto es lo que hemos venido hablando, iglesia. Hemos venido hablando todos estos versículos. Todos estos versículos los hemos venido hablando. Pero ¿sabe qué? La gente no oye. 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. No lo sabemos, ¿sabe por qué? Porque la gente vive en su propio afán. La gente vive en su propia billetera. La gente vive en su chequera. La gente vive en sus propios afanes. No saben pedir como conviene. Mucha gente pidiendo dinero. Pero la iglesia no es dinero. El Evangelio no es dinero. El Evangelio no es carro ni casa. Todas esas cosas las puede dar Dios, claro te las puede dar. Lo hablamos ayer, te dije estas mismas palabras, claro te las puede dar, pero son añadidas. Principalmente primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Mateo 6, verso 33. Primeramente buscar el reino de Dios, su justicia.
¿verdad? Salmo 34:7, y un ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero ¿quiénes son los que le temen? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. San Juan 14, verso 23, dice que Él va a venir a nosotros y vamos a cenar con Él. San Juan 14, verso 26, el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y les va a enseñar cómo hacer las cosas. San Juan 14, verso 27, dice la palabra de Dios que no tengan miedo, porque cuando hay miedo hay turbación. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. San Juan 14, verso 1. En la morada del Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo no os hubiera dicho. Entonces, ¿qué es? Que hay lugares específicos, hay lugares de oración, hay tiempos importantes, pero el lugar más grande es cuando nosotros tenemos que deshacer las obras del enemigo. ¿Dónde dice eso? En Efesios 6:12 lo dice, que estamos en una constante guerra, ¿verdad? 6:10 empieza hablando, pero el 6:12 lo empieza y nos dice que tenemos que ir a esa guerra. Pero ¿cómo? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que poder resistir en el día malo. Pero ¿cuándo vamos a resistir, iglesia, si no hay fe? ¿Cuándo vamos a resistir si la gente no quiere obedecer? ¿Cuándo vamos a resistir si la gente anda para lo que quiere? Pastor, yo le voy a pedir un consejo, pero si su consejo me gusta, le obedezco. Si no me gusta, no le obedezco. ¿Cuándo va a ser una iglesia efectiva? ¿Cuándo va a ser una iglesia poderosa? ¿Cuándo vamos a hacer realmente lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús? Lea San Juan en Romanos 8:26, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo nos intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. ¿Sabe qué es eso? No lo sabe. ¿Sabe qué? La iglesia no sabe qué es interceder. Yo me asombro con un montón de iglesias que enseñan a interceder, pero no enseñan a interceder, enseñan guerras espirituales, que es diferente. Es diferente la guerra espiritual a interceder. Es diferente entrar a los bordes de guerra que a la guerra. Es diferente pararse por otro. Es diferente interceder realmente cuando tú amas a la gente, cuando tú amas a la gente que está haciendo daño. Es diferente, es muy diferente. Pero ¿sabes cuándo vas a lograr eso? Cuando tú te pares en el borde y mires para el otro lado. Cuando te pares en el borde y mires para el otro lado, como los mares. El agua dulce no se topa con el agua salada, están juntas, pero no revueltas. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros vamos a esos lugares. Vamos a esos lugares, a los bordes y veamos para allá. Pero ¿quién hoy día está dispuesto a ir a los bordes? ¿Quién está dispuesto a ir a los bordes si la gente ni siquiera sabe por qué está vivo? La gente no quiere entender, iglesia. Vamos a buscar de las bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios son pudrir los yugos de maldad, a poder echar abajo las hechanzas del enemigo. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Cuando entendamos el verdadero llamado, ¿verdad? Isaías 50 y... se me fue. Entonces es importante que nosotros podamos ver todas estas cosas. Amén. Así que yo le invito a que usted siga conectado, pero con Cristo, a que siga conectado con el reino, a que pueda obedecer. Si tú tienes un pastor, un ministro, alguien que esté por delante, obedezca la palabra, obedezca lo que está haciendo, porque es importante que hoy día hay mucho afán, mucha turbación, mucha mentira. Saquemos la mentira de la vida, saquemos la mentira de donde no tiene que ir, saquemos la mentira de donde no tiene que existir. En la casa de un hijo de Dios no tiene que existir la mentira, porque los que son mentirosos se adjudican como hijos de Satanás. Entonces invalidan las bendiciones de Dios. Amén. Vamos a ver algo, porque la verdad es que mucha gente me dice, pastor, es que soy muy tentado yo. Vamos a ver si Dios lo tienta o se tienta usted solo. Vamos a leer Santiago 1:10. Pero el que es rico en su... ¿Sí? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Amén. El que es rico en su humillación, no el que cree que Dios lo hace todo, porque Dios hizo todo. Nosotros tomemos las armas que Dios
El 11 y el 12. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El rico, ¿cuál es el rico? El que tiene sus propios consejos, no el que tiene los consejos de Dios. A eso se refiere al rico, no el que tiene más posesiones. En las empresas de ustedes, las empresas son las empresas que usted dice, esto voy a hacer, esto voy a hacer, esto voy a hacer en mi propia opinión. Siga leyendo, por favor. 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de vida. ¿Cuándo? Cuando haya resistido la tentación. Siga leyendo, por favor. Verso 13. Pero mire, escuche esto y póngalo en su corazón. Escuche. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Entonces muchas veces decimos, esto me lo mandó Dios, esto me lo mandó Dios, esto no me lo mandó Dios. Hay cosas, hijo, que Dios te va a permitir pasarlas para que la fe sea manifiesta, para que la fe sea manifiesta, para que el mensaje sea manifiesto. Pero yo te digo una cosa, ¿en qué crees tú? ¿En la enfermedad o en la sanidad de Dios? ¿En qué tú estás creyendo hoy día? ¿En Cristo o en el enemigo? En Satanás, el diablo, eso lo reprende. Es importante, iglesia, que nosotros podamos ir a la verdad. Podamos decir, soy un embajador del reino. Soy uno que da buenas noticias, buena salvación a los perdidos. ¿Por qué? Porque para eso es lo que te llamó Cristo Jesús. Mateo 28, verso 19, lo dice la palabra. Marcos 16, verso 16 en adelante, ¿verdad? El que creyera estas señales le seguirán. Pero debemos manifestar las señales, debemos manifestar todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo? Con nuestra boca, palabras de bien y no de mal. Proverbios 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Lo vengo hablando todo este tiempo, pero la gente no viene escuchando nada. La verdad es que es importante que en Cristo hay salvación y vida eterna. Lea Mateo 13:9, por favor. Mateo 13:9. Búsquelo, por favor, en su Biblia. Mateo 13:9. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Verdad? Vaya a Mateos 11:15. Mateos 11:15. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:23. Lo estamos dando los versos, ¿verdad? Marcos. Marcos 15:23. 4:23. 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Dónde lo dice? La palabra. No lo dice el pastor pesado que tiene al frente. Lo dice la palabra. Si usted tiene oídos para oír, por favor, oiga. ¿Qué es lo que tiene que oír? Lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es importante que usted pueda hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. La voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. 2 Timoteo 4:4. Para terminar. Amén. Tiene varios versos bíblicos. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán, pueden leerlo por favor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que la gente quiere oír, fábulas. Eso es lo que te dice la hechicería, fábulas. Eso es lo que te enseña el satanismo, fábulas. Eso es lo que te enseña las cosas de los hombres, fábulas. Eso es lo que te enseña alguien mentiroso, fábulas. Y se apartarán de la verdad para oír fábulas. Eso va a pasar en los últimos tiempos. Por eso tú debes estar firme, velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, verso 32 en adelante. Amén. Así que yo te invito, iglesia, a que tú hoy día puedas tomar la palabra de Dios,
leerla y puedas poner en práctica las cosas que en ella hay. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si te tienes duda de perdonar a alguien, Mateo 6, verso 14 y verso 15. Amén. Si tienes esa duda, vaya a la Biblia, léala y dígale: Señor, por eso es que las bendiciones están detenidas, por eso es que la sanidad está detenida, por eso es que, amén. Si usted tiene duda que Dios se enoja cuando nosotros le prestamos oído a las fábulas, 2 de Timoteo 4:4, que es: en los últimos tiempos gente va a abrir los oídos a las fábulas, o sea, palabras positivas, pero no con revelación, no con poder ni con autoridad. Amén. Bueno, ese es importante, el mensaje, que tú puedas tener ese mensaje en tu vida, que puedas hacer vida en ti. Y vamos a ir a las peticiones de oración. Si tú tienes peticiones de oración, puedas escribirlas y podamos orar para que podamos saber cuántas personas están conectados, cuántas personas están poniendo fe. Si tú, escúchame esto, si usted tiene a alguien enfermo y usted quiere que oremos por esa persona, usted también tiene la responsabilidad de predicarle. Si es que puede esta persona oírle, usted toma el teléfono y dice: estamos orando por ti, hay unos hijos de Dios, habemos unos hijos de Dios, un cuerpo que está orando por ti. Amén. Porque después le asocia la predicación a cualquier cosa o a cualquier creencia. Nosotros creemos en Cristo Jesús, y entonces ahí vamos a ver la respuesta de un Dios sanador, de un Dios salvador por excelencia, y también del papá, de un padre que Él se revela a sus hijos. Amén. Así que levanta tus manitos, vamos a orar contigo por tu vida, para que el Padre te pueda guiar a toda verdad y a toda justicia, te pueda enseñar. Amén. Es importante. ¿Por qué Jesús estaba constreñido? Porque no tenía dónde dejar la responsabilidad. El Espíritu Santo te busca, Cristo te busca. Pero es importante que hoy día tú prepares tu corazón y le digas: Señor, yo quiero hacer la voluntad tuya y no la mía. Amén. Tu voluntad y no la mía. Es importante que tú puedas hacer la voluntad del Padre. Oremos por los perdidos, oremos por las personas. Ahí están mandando peticiones de oración. ¿Qué dice? Por mi hijo. Dice Berta Guzmán, nos escribe: pone: pastor, por mi hijo por coronavirus, Lisandro Hernández, y por todas las personas que tienen esta enfermedad. Amén. Gracias, Berta. Vamos a orar enseguida por tu hijo. Amén. Así que es importante que ¿qué dice? Amén. Pero hay otra petición. Francesca Ruiz nos escribe también y nos pone: pastor, el profeta, pido oración por malestar muscular a mi cuerpo y mi esposo también cuadro gripal. Amén. Vamos a estar orando por tu vida, Francesca. Amén. Joana nos escribe y pone: pido oración por la hermana Kareli y su hijo David Arambulo con coronavirus. Amén. La hija Claudia nos escribe y pide oración por su suegra. La suegra, dice, de mi hermana, le encontraron coronavirus. Amén. Karina, la hija de la diácono, nos escribe: amados profetas, pido oración por mí. He estado con fuertes dolores de cabeza en el examen y la agradezco. Amén, hija, vamos a orar por ti. Constanza nos escribe y pone: hola pastores, bendiciones, pido oración por mi madre que está con dolores de tendones. Isabel se llama ella. Oración por el pastor Claudio Quesada por su matrimonio, muchas gracias. Chequina pide oración por malestar de cuerpo. Y Joana también vuelve a escribirnos y dice: pido oración por mi familia de Perú, síntomas de COVID-19. Por Lady, la hija, me escribe: pido oración por mí, un fuerte dolor de cabeza y vómitos. Amén. Vamos a orar.
Amén. Es importante que podamos ejecutar la palabra y la palabra de Dios pueda hacer vida en tu corazón y poder ir más allá. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar orando por todos los que nos ponen peticiones de oración, y cualquiera que tenga dolor en su cuerpo ponga la manita donde le duele, porque es importante que vamos a ejecutar la fe para que podamos saber que hay un Padre Celestial que está más allá. Berta, tus familiares están, tus hijos, tus nietos, Lisandro están allá, ¿verdad? Tú pones las manos, hija, para donde esté, ¿verdad? Y vamos a estar en oración. Amén. Todo aquel que tenga enfermedad, yo le pido que con fe tome esta oración. Amén. Yuli nos escribe y también nos está pidiendo oración por COVID-19 por Patricio Astorga y Guillermo González. Amén. Y Carla nos escribe que por su familia pide peticiones también de oración. Cierra tus ojos, vamos a ver. Buen Padre Celestial, honramos tu nombre. Y hoy, Padre amado Señor, hemos venido con fe a este lugar. Hemos venido con fe por todo lo que nos miran, Padre amado. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, toda petición de oración que han pedido tus hijos, toda petición de oración que está escrita desde el principio hasta el fin, Padre. Todo dolor de cabeza, dolor de cuerpo, vómitos, todos síntomas de COVID-19, toda enfermedad de COVID-19, en el nombre de Jesús, ahora reprendida en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté enfermo, tome esta oración por fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, cual sea el diagnóstico que tengan, Padre, pero la fe es mayor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo síntoma de dolor de garganta, dolores musculares, dolores de cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, todo síntoma que venga a los cuerpos enfermos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, pues imponemos mano por fe, imponemos mano por fe, imponemos mano por fe, y en el nombre de Jesús reprendemos la enfermedad, reprendemos la enfermedad, reprendemos toda maldición, reprendemos toda hechicería, reprendemos todo argumento del diablo, reprendemos toda mentira que se levanta en los corazones y en las mentes, reprendemos todo lugar torcido, lo enderezamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora mismo declaramos, Padre, que la sangre del Cordero de Dios, la sangre oxigenada de Cristo, la sangre oxigenada del Cordero de Dios empieza a vertirse sobre la vida, sobre la familia, sobre los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, el nombre que tengan los enfermos, el nombre que tengan los enfermos, donde estén mirando, donde levanten la mano y digan: yo necesito de ese Cristo vivo, ahí está el Espíritu Santo de Dios, ahí está la sanidad por fe, ahí está el Espíritu Santo divino obrando hoy en el corazón del mayor o del menor, del nombre que tenga, pero sea la sangre oxigenada, la sangre del Cordero de Dios viniendo sobre las mentes, sobre los cuerpos, sobre todo espíritu inmundo, reprendido ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos unimos en fe, Padre, y declaramos que ningún enfermo de COVID-19 que esté puesta la fe en ti, Padre, ninguna hombre o mujer morirá, ningún hombre o mujer morirá, porque la fe sana al enfermo, la fe, la oración de fe sana al enfermo. Y hoy declaramos esta oración, Padre, que traspase esta pantalla, traspase esta línea, y por fe llegue a los hospitales, llegue a las casas donde estén, Padre amado Señor, problemas cardiovasculares, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos los problemas cardiovasculares en el nombre de Jesús, reprendemos los dolores de garganta en el nombre de Jesús, reprendemos los dolores de cabeza, los dolores de vista en el nombre de Jesús de Nazaret. Devuelve la vista, Padre, a los que les falta vista,
Devuelve, Padre amado Señor, la salud y la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado Señor. Y un ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Y hoy, en el poder del acuerdo y de la fe, los ponemos en sintonía del cielo y declaramos que la fe es sanando todo dolor de cabeza. Se sacude la enfermedad, sacude la enfermedad, sacude la enfermedad. San Juan 14:12 dice: y mayores cosas haremos en el Padre, mayores cosas haremos porque tú has sido el Padre. Y hoy creemos esa verdad, haremos la palabra real, Padre. Así como vino, Padre, en Marcos 5:22-23, vino ese hombre que su hija estaba muerto, pero hoy en el nombre de Jesús, todo lugar que esté muerto resucita, resucita, resucita en el nombre de Jesús. La enfermedad tiene que huir y tiene que salir a la voz de la sangre, a la voz de la unción, a la voz del Espíritu, a la voz del Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Declaramos la sanidad sobre tu vida, sobre todo aquel que nos escribieron peticiones de oración. Sepa que vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo por tu familia. Amén. Vamos a seguir ahí intercediendo junto al grupo de intercesión. Sabemos que muchas personas están con el virus, están contagiadas, y hay otras enfermedades también que a lo mejor no son tan conocidas, pero que también están matando a la gente. Pero sabemos que en Cristo Jesús tenemos una salvación, tenemos sanidad de parte de nuestro Señor. Les bendecimos a cada uno, sea recibiendo de la sanidad del Padre, y con fe vaya y predique el Evangelio del Reino. No sea uno que avergüence a nuestro Señor Jesús, sino uno que haga que Él se sienta orgulloso de lo que tú estás haciendo. Deja que el Padre sea Padre contigo. Amamos a Jesús, te amamos a ti y te enviamos un fuerte abrazo desde aquí junto a mi amado esposo. Bendecimos a cada una de las personas que están escribiendo. Síganos escribiendo las peticiones de oración, porque vamos a estar orando. Y si tienes algún testimonio, si hemos orado por ti dentro de esta semana y tú has recibido del milagro que has estado pidiendo, es muy importante que nos puedas seguir escribiendo. Amén. Amén, 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 amén. Hay un testimonio ¿de quién? De Constanza. Amén, vamos a leer. Dice: profeta, quiero dar las gracias porque las oraciones que hicieron por mi hermano Tenison Salinas, que está preso de Talagante, lo trasladaron a Santiago 1 y nos informan que volvieron a la cárcel de Talagante. A todos los hermanos que están sirviendo a Cristo, gracias por las oraciones. Amén. Importante que el Padre pueda cubrir también a todos los que nos ven, que estén en situación de reclusión, ¿verdad? Amén. Que el Padre pueda nacer en esa fe, en esos corazones. Karina nos escribe: amén, gracias amados profetas. Amado Padre Celestial, gracias por la oración. Mi pastor, el dolor de cabeza que tenía era muy fuerte y fui sana de inmediato, ya no me duele nada. Gloria al Rey. Amén. Eso es un testimonio de ahora. Oramos por ella ahora mismo y ella se le fue el dolor de cabeza para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque Él es bueno. Así que si tú tienes testimonio y tú puedas... Joana nos escribe y nos comenta la hija: amén, qué oración poderosa, me abrió todo el dolor de pecho que tenía. Muchas gracias. Amén. Ella está comentando que tenía un dolor fuerte, ¿verdad? De respiración, y ella también es sana en el nombre de Jesús. Amén. Así que es importante que nosotros podamos ejecutar la verdad que es Cristo, la verdad que es el Espíritu. Amén. Así que si tú necesitas oración, también puedas seguir conectado, puedas seguir haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, nos falta también el necio que escribe también, así que saludamos al necio en su corazón, que reciba a Cristo en su corazón para que se transforme de verdad y abra sus ojos. Amén. Así que bueno, iglesia, si tú quieres ser parte con nosotros, puedes comunicarte a través de Facebook, a través de las páginas, y puedes también pedir tu petición de oración. También si quieres ser parte de alguna ofrenda, también puedes hacerlo, te acercas y se te da la información. Es importante que todo lo hagas con fe, sabiendo y creyendo que el Padre es el que provee todas las cosas. Lo importante es que la fe nazca en tu corazón de una manera mayor hoy, y esto pueda ir en un más
allá. Amén. Ahí Amén. Berta dice, me siento con ustedes muy bien. Ella se conectó con nosotros, el hijo estaba muy complicado con COVID-19, ¿verdad? Y le enviamos una oración y está avanzando, ya nos comentaba ayer, que el lunes ya le dan de alta para la glorificación del nombre de Dios, de la enfermedad de COVID-19. Amén. También recordarte que mañana lunes vamos a estar transmitiendo en vivo un mensaje con mucho poder de Dios, mucha gloria de Dios para nuestras vidas y para la tuya, y puedas tú conectarte con nosotros a las 8 de la noche, 8 de la tarde, vamos a estar conectados transmitiendo en vivo. Así que te pido que puedas compartir y llamar a tu familia, a tus seres amados, a todo aquel que necesite un mensaje de salvación, y le puedas decir, conéctate con nosotros en esta tarde para que Cristo pueda obrar en tu vida con un milagro. Amén. Así que desde aquí de Santiago de Chile nos despedimos junto a mi amado esposo, al pianista Frank, y les enviamos un fuerte abrazo. Que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Amén. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Saludos a todos los que nos ven en cualquier lugar del mundo. Les amamos.